En el principio no había tronos ni templos, solo un río. Y de ese río nació el primer imperio que quiso vencer a los dioses. Un pueblo que convirtió la arena en eternidad y la muerte en arquitectura. Este no es un documental sobre el pasado. Es la historia de cómo Egipto enseñó al mundo a no morir jamás. Todo lo que nace, muere. Todo lo que brilla, se apaga. El hombre miró al río y comprendió que quien dominara el tiempo, dominaría la muerte. Así comenzó Egipto. No como un imperio, sino como un pacto entre la tierra, el agua y el cielo. Un pacto con una palabra que lo sostenía todo. Ma'at, el orden justo de las cosas. Primero fueron aldeas, pequeños reinos divididos entre el Alto y el Bajo Egipto, cada uno con su dios, su estandarte, su orgullo. Pero un día un hombre llamado Narmer, el unificador, alzó una corona doble, roja y blanca. Y en ese gesto, Egipto dejó de ser muchos para volverse uno. El faraón ya no era solo un rey, era la encarnación de Horus, el ojo que todo lo ve, el hijo del sol sobre la tierra. Su deber no era mandar, era mantener el mundo en equilibrio. Si el Nilo subía, si el grano abundaba, el faraón cumplía su destino. Con el tiempo, los hombres de Egipto aprendieron a construir como si la muerte no existiera. De piedra en piedra, levantaron escaleras hacia el cielo. Primero la pirámide escalonada de Saqqara, luego las de Giza, donde los nombres de Keops, Kefren y Miserinos se grabaron en la historia como coordenadas de lo imposible. Cada bloque era una oración, cada alineación con el sol, una promesa. No construyeron tumbas, construyeron máquinas de resurrección. El alma, creían, debía reconocerse en su cuerpo para renacer. Por eso momificaban, por eso escribían en las paredes, por eso dejaban pan y vino junto a los muertos. Nada debía olvidarse, porque olvidar era morir por segunda vez. El difunto navegaba con Ra, recitaba fórmulas, pesaba su corazón frente a la pluma de Ma'at. Si era ligero, cruzaba. Si no, quedaba atrapado en su propia sombra. Y mientras los pueblos del mundo levantaban muros para defenderse, Egipto levantaba templos para recordar. Luxor, Karnak, Abu Simbel. No eran solo edificios, eran ecuaciones entre la luz y la piedra. Los sacerdotes sabían leer el cielo, contar los años por las estrellas y medir la sombra de los obeliscos como si midieran la respiración del universo. Cada amanecer era una ceremonia. Cada solsticio, una conversación entre dioses y hombres. Añadido. Las columnas hablaban el lenguaje del loto y del papiro. Las procesiones, el de la música y el incienso. El templo era un cosmos en miniatura. Pero incluso la eternidad se cansa. El poder que parecía inmortal comenzó a multiplicarse. Cada faraón deseaba ser más divino que el anterior. Y así, entre orgullo y ofrendas, el oro empezó a pesar más que la fe. El antiguo reino cayó, y Egipto, sin su centro, se dividió en caos, hambre y silencio. Los nomarcas, gobernadores del interior, tomaron voz. El Nilo, en años mezquino, recordó a todos que la abundancia no está garantizada. Sin embargo, el Nilo no se detuvo. Su paciencia enseñó a los hombres lo que los dioses habían olvidado. Renacer es recordar. Llegó el Medio Reino, y con él la literatura, la sabiduría, las enseñanzas del corazón. Haz el bien y vivirás más allá de la tumba, decían los escribas. La justicia, la Ma'at, se volvió el eje invisible del cosmos. Se cavaron canales, se domaron pantanos, se escribieron cuentos de viajeros y diálogos con el alma. Egipto se pensó a sí mismo. Pero la historia, como el Nilo, vuelve a desbordar. Nuevos invasores vinieron desde el desierto. Los hicsos, hombres con carros y caballos, con fuego y ambición. Tomaron Egipto por un tiempo. Pero el espíritu del Nilo nunca se deja conquistar. Renace incluso bajo la arena.
Del exilio surgió una nueva era, el nuevo reino, la Edad Dorada. Egipto volvió a brillar con la fuerza del sol. Los nombres de Tutmosis, Ramsés, Nefertari, Hatshepsut y Akenatón llenaron el aire como plegarias. Akenatón soñó con un solo dios, Atón, el disco solar. Fue el primer monoteísta, el primer hereje, el primer visionario. Su revolución duró poco, pero dejó un eco que todavía inquieta los templos. Su hijo, Tutankamón, restauró los antiguos dioses, y aunque su reinado fue breve, su tumba hablaría siglos después, un susurro dorado desde el polvo, recordando que incluso los pequeños reyes pueden desafiar al olvido. Cuando su tumba se abrió, no volvió solo un faraón, volvió una civilización entera a los ojos del mundo, pero toda luz arroja sombra. Tras Ramsés II el Grande, el tiempo comenzó a hacer lo que siempre hace: borrar los nombres, desgastar los muros, llenar los templos con arena. Egipto fue cayendo en fragmentos como una estatua que aún brilla pero ya no respira. Llegaron los asirios, los persas, los griegos y finalmente Roma. Cada imperio quiso llamarse eterno y todos aprendieron del mismo error. La eternidad no se conquista, se hereda. Alejandro fundó Alejandría. Los ptolemaicos mezclaron corona y biblioteca. Roma trajo leyes y graneros. Egipto cambió de dueños, no de memoria. Sin embargo, Egipto nunca murió. Sus ruinas siguieron mirando al horizonte. Sus jeroglíficos siguieron susurrando secretos. Sus dioses, convertidos en símbolos, siguieron existiendo en otras lenguas. El Nilo aún fluye, y en su cauce están escritas todas las preguntas que los hombres se hacen sobre el alma. Porque Egipto no fue solo una civilización, fue una escuela del tiempo. Un recordatorio de que el poder pasa, pero la búsqueda del sentido permanece. Cuando Champollion descifró la piedra de Rosetta, no abrió un alfabeto, abrió un corazón antiguo, y ese corazón aún late. Sus faraones buscaban inmortalidad, y sin saberlo, la encontraron, no en la piedra, sino en la memoria. Cada turista que mira las pirámides repite sin saberlo el gesto de un sacerdote antiguo. Levanta la vista hacia lo alto y se pregunta qué hay después del sol. Esa pregunta es Egipto. Esa pregunta es el hombre. Así fue, así sigue siendo, la civilización que enseñó a los dioses a mirar hacia la tierra. Un pueblo que entendió que la muerte no era final, sino el reflejo del comienzo. Que la vida, medida en crecidas y cosechas, vale por lo que deja escrito en la balanza del corazón. El Nilo sigue corriendo, y mientras lo haga, Egipto nunca dejará de hablar. Si esta historia te encontró, es porque sigues haciéndote la misma pregunta que ellos. ¿Cómo vencer al olvido? La respuesta, como el Nilo, vuelve cada año. Recuerda, construye, comparte.